Hola, para la cata de hoy vamos a utilizar JavaScript. El problema nos pide que dado dos arrays retornemos la suma total de todos los elementos de ambos arrays. Para empezar vamos a redefinir nuestros nombres de variables. Como ya les había comentado, nuestros nombres de variables y de parámetros deben ser consistentes, deben priorizar la legibilidad sin importar qué tan grande o qué tan largos puedan llegar a ser estos nombres. Lo importante es que representen lo que nos quieren reflejar, ¿no? Una vez explicado esto, hay múltiples formas de resolver este ejercicio. Una de ellas es recorrer cada uno de los arrays y obtener la suma de cada uno de ellos. Pues primero recorrería el primer array, que sería hasta su tamaño. Y para obtener la suma, pues necesitamos una variable que vaya guardando esa suma, ¿no? Y vamos agregando en el recorrido, en cada iteración se va a agregar a la suma pues el elemento, que en este caso sería el array 1 en la posición i. Para almacenar el segundo elemento necesitamos también crear otra variable, y en este caso copiamos simplemente el for, ya debido a que la lógica es la misma, solamente cambiarían las variables, como en este caso a array2 y a suma 2, ¿no? Si retornamos acá simplemente la suma 1 más la suma 2, podemos comprobar que esto cumpla lo que nos pide el ejercicio. Lo que hemos hecho es sumar todos los elementos del primer array y todos los elementos del segundo array para así poder retornar la suma de ambos. Lo que también podemos hacer sería el hecho de recorrer los dos arrays en un solo for y así poder retornar una única suma. Acá vamos a retornar una única suma y nuestro for va a recorrer ambos arrays a la vez. ¿Cómo hacemos eso? Pues el iterador ya no iría hasta el array 1 o hasta el tamaño del array 1, sino que iría hasta el tamaño del array 1 más el tamaño del array 2, ¿no? Ahora, ¿cómo verificamos que el índice se encuentre en el primer array o si el índice se encuentra en el segundo array? Pues para eso hacemos un if, donde validamos si es que el índice todavía se encuentra en el primer array, significa que va a ser menor a su tamaño, y en ese caso la suma se iría aumentando de acuerdo a los elementos del primer array, o sea, array 1 en la posición i. En caso no sea menor que los elementos del primer array, quiere decir que ya se encuentra en el segundo array, y en este caso la suma va a ser igual a... va a ir aumentando de acuerdo a los elementos del segundo array, pero no solo en la posición i, porque la posición i ya va a ser un número más grande y el array 2 no tiene esa cantidad de elementos, entonces tenemos que quitarle lo que ya recorrió, donde lo que ya recorrió es el array 1, el tamaño de elementos del array 1, eso es lo que ya ha recorrido. Si verificamos hasta ahí, nos podemos dar cuenta que también cumple el objetivo, ¿no? Ahora, otra forma de poder solucionarlo ya sería utilizando métodos propios de JavaScript, como podría ser el juntar los dos arrays y mandar la suma, ¿no? Una forma de juntar los arrays es agregarle el segundo array al primer array. ¿Cómo hacemos eso? Pues JavaScript, los arrays de JavaScript tienen un método llamado push, donde puedo agregar elementos, pero lo que estaría haciendo acá sería agregar un array a otro array. Ese no es el objetivo, lo que queremos es agregar los elementos del segundo array al primer array. ¿Cómo hacemos eso? Pues utilizamos este operador de JavaScript de los 3 puntos. Lo que hace este operador es descomponer el array en sus partes, en sus elementos, y agregarlos al segundo array. Bueno, en este caso los agrega, pues, ¿no? Una vez hecho esto,
Hay otro método de JavaScript que se llama reduce. Lo que hace este método es, dada una función, reducir el array a un único valor. ¿Cómo hacemos eso? Pues el array 1, teniendo en cuenta que ya tiene todos los elementos del array 2 agregados, aplicamos el método reduce, y el método reduce recibe una función, y esta función recibe dos parámetros. Recibe un acumulador, que lo voy a guardar como suma, y también recibe el valor actual. Entonces lo que nosotros vamos a retornar va a ser esa suma agregado al valor actual. Lo que esta función nos está haciendo es sumar todos los elementos del array, dado a que la función reduce lo que hace es reducir todos los elementos de un array de acuerdo a una función, y nuestra función está indicando que se sumen los elementos. Si corremos los tests, nos podemos dar cuenta que también pasa. Ahora, otra forma, o cómo podemos seguir mejorando este código, pues lo que podemos hacer sería, en lugar de añadir el segundo array al primer array, hacemos esta operación reduce en un solo array que contenga los dos arrays juntos. Como sabemos, un array se define entre corchetes. Entonces acá tendríamos un array. Si aplicamos los 3 puntos del caso anterior y agregamos el array 1, este array tendría incluidos los elementos del array 1. Y si hacemos lo mismo con el array 2, este array se le estarían agregando también los elementos del array 2. No se está agregando el array en sí, sino se están agregando los elementos. Para eso nos sirve este operador de 3 puntos. Entonces a este array le podemos aplicar el método reduce de la misma manera, y utilizando los arrow functions podemos definir la operación de la siguiente manera, donde retornamos la suma y más el valor. Este método de acá es lo mismo que habíamos hecho hace tiempo, es exactamente lo mismo, simplemente que utilizando arrow functions, que en los próximos videos vamos a seguir utilizando, y lo voy a poder explicar de una mejor manera. El objetivo acá es explicar también cómo podemos juntar arrays en uno solo a través de esta forma, y en JavaScript hay múltiples formas de hacerlo, cosa que también vamos a ir viendo. Corremos los tests y nos damos cuenta que pasan todos, entonces nuestro código estaría correcto.